Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Como habíamos acordado, hoy nos volvemos a reunir para compartir la palabra del Señor. Es una alegría estar en contacto, esperar que algunos se conecten, que algunos vayan ya uniéndose por medio del Facebook. Saludos a Claudia, Elizabeth Fernández, Diana Rolón. Dios le bendiga a todos. Comenzamos esta semana en victoria y estamos ya recibiendo muchísimo del Señor. Dios los bendiga a todos. Ahí los que me están mirando, hoy habíamos propuesto compartir esta palabra, la palabra de voz de Dios y no de hombres. Dios bendiga a Juan Garnica, Dios te bendiga, siervo. Héctor Verón, Rubén, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Saludamos a todos allí. Que el Señor los bendiga. Gracias a las personas que se van suscribiendo también en el canal que tenemos para compartir todos estos mensajes. Dios bendiga, amén. Dios te bendiga. Estaba mirando que hay cantidad de predicaciones en este momento. Dios te bendiga, Emiliano. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Así que estamos para compartir la palabra del Señor. Allí Alicia, Dios te bendiga. Amén, Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos que se conecten un poquito más. ¿Sí? Estamos a Carmen. Carmen, Dios te bendiga. Joa Espíndola, Dios te bendiga. Villa Ángela. María Cáceres. Carmen Exnac. Hola, pastor. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo van llevando la cuarentena? Dana, Dios te bendiga. Viviana Pogonza, que Dios los bendiga. Estamos orando por todos ustedes, todos los días, sin parar. Romildo Muller, Dios te bendiga. El Dorado, bendiciones. El Dorado, qué tremendo, qué grande. Estamos más unidos que nunca en esta. Dios bendiga a Juan Romero, bendiciones, pastor. Reinaldo Froming también. Seguimos orando, como me dijiste, Reinaldo, para que el Señor te direccione. Alejandro Galarza también, bendiciones a todos. Qué alegría. Desde Cotelay, desde aquí. Me acuerdo que me dijeron una vez en Santa Fe, ¿qué es Cotelay? Una chocolatería, me dijeron. Cotelay es un pueblo bendecido por Dios. Nelly, bendiciones. Marisa Insaurralde, Walter González, un abrazo, pastor, usted y su familia. Elsa Ibarra, bendiciones, pastor. Familia Alfonso, Reconquista. Quédense, no se vayan. Los que se están conectando. Elías Joaquín Ayala, hola amigo, ¿cómo estás? Bendiciones, bien, acá estamos para predicar la palabra como todos los miércoles. Ana Gómez, Lucía Ibarra. Esperamos que se conecten un poquito más. María Cáceres, hola Nelson, soy de Gancedo. Bendiciones, Gancedo. Me acuerdo que cuando tenía 17, 18 años habíamos ido para Gancedo. Hoy tengo 34. Yera, bendiciones a todos allí. Mario Luis Villalba, Dios los bendiga, pastor, soy Mario. Amén, Dios te bendiga. Estamos escuchando con Mati. Bueno, ahí va la palabra ya. Un ratito. Y vamos con la palabra full. La Rosa de Sarón, nuestra hermana Elsa. Dios bendiga. Mica Gómez, bendiciones, ¿sí? Desde Tucumán. Carolina Casco también aquí. Bendiciones a todos, 35 personas. Amén, dice Emiliano, bendiciones, pastor, ore por mí. Anhelo de la llenura del Espíritu Santo. Anoche encendió el fuego en el altar, seguía ardiendo buscando más del fuego de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Amén, amén, hay que orar, hay que buscar a Dios. Para eso tenemos este tiempo tan precioso. Carolina, bendiciones. Amén, hay que estar firmes, siempre firmes.
más que nada ahora en este tiempo, ¿verdad? Me mandaba un mensaje una persona acá de la localidad y me decía, cuando comience el culto voy, el primer culto estamos ahí. Así que tenemos una hermosa tierra para predicar la palabra de Dios. De Misiones, El Dorado Misiones, Ezequiel Lachowski, bendiciones pastor, Pinedo presente ahí, bendiciones Pinedo. Claudio Cantero lo está viendo también, está mirando todos. Vamos subiendo ahí con el grupo de la gente que se va conectando. Comenzamos con la palabra ya en un ratito, un segundito más. Amén, amén, hay que buscar, hay que golpear. Hay una palabra preciosa. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo el corazón, Emiliano. Con toda nuestra fuerza. Mario Luis Villalba dice, ahora vivo en Formosa, que Dios bendiga a toda nuestra Argentina. Amén, estamos orando por eso. Bendiciones, Pastor Nelson. Claudio Cantero ahí, Dios te bendiga a todos. Sergio Acosta, bendiciones Nelson, Sergio Acosta. Dios te bendiga mucho, Sergio. Estás en resistencia, Sergio, ¿no es cierto? Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, comenzamos con la palabra de Dios, ¿les parece? Sí, para no hacerlos perder más tiempo. Yo sé que ahí está Gusti también, prendido, bien. Miriam Soria, Sergio Acosta, hermano. Sí, Sergio. Sí, hermano de Gerardo, sí. Emiliano, tremendo culto el que se viene, Emiliano, en todos los lugares cuando podamos hacer reuniones. Ese culto va a ser interminable, va a ser. Acá firme. Amén. Gracias, Nelly. Gracias por siempre estar ahí orando, bendiciendo la obra del Señor. Cómo hace falta intercesores. Cómo necesitamos intercesores más que nunca en este tiempo, que se pongan en la brecha, que suban a la presencia del Señor. Estos días hablaba con una persona por teléfono acerca de la importancia y del valor de los intercesores. Fíjese que cuando hubo una mortandad grande en el campamento de Israel, Aarón tomó el incensario y se puso en el medio entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Así que imagínese, los intercesores son los que están deteniendo todo lo que es esta plaga que se desató por todo el mundo. Amén. Gustavo Germán Ibarra, Alfonso Melisa, bendiciones Pastor Nelson de familia Dufek. ¿De dónde son Dufek? De acá, ¿no es cierto? Dios anhela que nosotros escuchemos su voz. Amén. Así es. Bueno, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21. Recordemos, Jesús en el capítulo 5 sube al monte de los olivos y comienza a predicar. Él predicaba así porque en ese tiempo no había medios o altoparlantes, no había forma de poder llegar, entonces se subía en una barca y se adentraba un poco en el mar, y entonces el mismo mar hacía de amplificador natural, y en el monte también, al hablar en el monte, las ondas sonoras bajaban y podían escuchar muchos más la palabra de Dios. Dios bendiga a Carmen Knack, amén, así es. Ahí Emiliano Cebolla, Dios te bendiga. Janina Soledad Cañete Paz, pastor, bendiciones. De Urien, Urien, qué lindo, bendiciones, toda la zona donde podamos compartir la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra, Mateo 7:21. Y Jesús subía al monte en el capítulo 5, él sube al monte, dice, viendo la multitud en el capítulo 5, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba. Así que ahí vemos al Señor enseñar las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ira, Jesús y la ley, el adulterio, el divorcio, juramento, enemigo, la limosna, la oración, el ayuno, tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad. Y el Señor sigue enseñando. ¡Qué sermonazo habrá sido ese! ¡Qué tremendo sermonazo! Un sermonazo que tenía todos los condimentos y iba para todos. En el capítulo 7, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Esta es una palabra que me encanta. Porque a los hombres de Dios se los conoce por el fruto y no por el don.
fruto y no don, fruto y no ministerio, fruto y no talento. Es algo que tenemos que aprender. Conocemos a la gente por sus frutos. Y cuando alguien está arrepentido, también debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el fruto no es algo que usted pueda verlo ya inmediatamente. Me cayó bien. No es lo mismo carisma que carácter. A veces el carisma tiende a tomar grandes multitudes, pero luego se manifiesta el carácter, que ya es más lo que es la persona, lo que la persona no puede negar, ¿no es cierto? Porque reputación es lo que la gente dice que somos y carácter es lo que verdaderamente somos. Entonces, mire, es importante entender que a los hombres se los conocen por los frutos. ¿Y el fruto qué es? El fruto es algo que no nace de la noche a la mañana. El árbol tiene que primero pasar diferentes procesos. Por eso es que en el medio de la tormenta es donde mejor conocemos a la gente. El que dice tener fe y realmente muestra que tiene fe, en el medio de la crisis, en el medio del desierto, en el medio de los problemas que estamos enfrentando, es donde se manifiesta la fe cristiana. En el horno de fuego, la fe, que es representada como el oro, ¿no? Que es probada como el oro, brilla más intensamente. Así que imagínense, tenemos que saber que uno, porque diga, bueno, yo soy pastor, o yo soy profeta, o yo soy evangelista, ya no nos está hablando de lo que él es, nos está mostrando la credencial. Porque en realidad nosotros, para conocer a alguien, lo tenemos que conocer por sus frutos y por lo que habla. Dice la Biblia que el hombre de la abundancia del corazón continuamente está hablando. Así que imagínense. Y en el capítulo 7, el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pueden decir amén. Amén. Muchos me dirán en aquel día. El muchos del Señor asusta. El mucho del Señor es una advertencia, porque cuando Jesús puso un muchos, no lo puso para inflar una amenaza, es porque es mucho. Así que cuando el Señor dice muchos, es muchos. Me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Terrible, ¿eh? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué palabra de aliento, qué palabra de bendición. Así que imagínense. Y comienza la declaración en el versículo 22 diciendo: no profetizamos en tu nombre. El tema de hoy es voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Hermanos, necesitamos el ministerio profético más que nunca sobre la tierra. Lo necesitamos. Yo creo que la iglesia del Señor lo necesita. Y lo digo lo necesita porque este discurso que el Señor dio, este sermón que el Señor dio, y que a los hermanos que miran de Tucumán, de todos lugares, Dios los bendiga. Los voy a saludar a todos. Al final oramos por todos. Que este discurso que el Señor dio es un discurso que comienza diciendo: no profetizamos en tu nombre, acerca de aquellas personas que eran hacedores de maldad. Y me llama mucho la atención cómo en los últimos tiempos el ministerio profético a nivel mundial, dentro de las iglesias evangélicas, fue creciendo de una manera impresionante, creciendo al punto de que prácticamente todos los que un día conociste hoy son profetas. Profeta fulano, mengano, sultano. Y necesitamos, hermanos, rever. Dios bendiga a Vale Popov ahí, que está mirando. Dios bendiga a Emiliano, toda la gente que está conectada. Quédense ahí, Necesitamos volver a los principios de la palabra. Mire, la Biblia habla del ministerio profético. En Efesios 4:11 dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. El profeta es importante.
El libro de Proverbios dice en 29:18, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, estamos desenfrenados sin profecías. La profecía, dice la Biblia, es mucho mayor que el don de hablar en lengua, porque la profecía edifica a la iglesia. Eso dice la Biblia. Hay 3 condiciones de una profecía: debe edificar, debe exhortar y debe consolar, dice 1 Corintios 14:13. Y en 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Y es muy probable que ahora, al igual que a vos y a mí, nos están llegando un montón de audios, y quiero que me digan amén, pastor, de audios de profetas que comenzaron a salir en este momento de crisis, no antes, porque antes era todo bendición, prosperidad. 2020 será el año de la mayor de la bendición, y donde el Señor te va a llevar una temporada donde vas a crecer en bienes, en familia y un montón de cosas. Pero ahora, en medio de este caos internacional por el COVID-19, encontramos que salen otras clases de profeta y la profecía cambia drásticamente. Y el otro día me llegó un audio de muchos profetas, audios que comienzan a correr de aquí para allá, de que viene una persecución, de que esto va a ser para que muera mucha gente, de que la iglesia está así, la iglesia está asado, de que fulano de tal, de que los pastores, de que el mundo, de que viene un terremoto y que qué sé yo, y que el Señor le mostró en una visión con 4 copas y 2 ángeles que tenían 5 cuernos, tantas tonterías. Y no menosprecio las profecías, pero yo digo, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no nos hablaron antes, profetas? ¿Por qué ahora, en medio del caos, todos pueden profetizar desastres? Porque ya estamos, la gente está asustada, la gente tiene pánico, la gente sin Cristo tiene miedo, y los profetas entran a asustar un poco más todavía. Entonces, yo creo, y nosotros nos consideramos, lo decimos siempre, una iglesia que ora. Dios de alguna forma u otra nos fue dando algunas pistas, pero lo que Dios hizo fue algo tremendo. Y buscando en las redes sociales no encontré ni un mensaje profético específico sobre el 2020, ni de la cumbre apostólica profética y de los profetas de allá, de acá. No encontré. Disculpen, hermanos, si hay algún profeta que me está mirando, que el Señor los bendiga. Pero quiero dar esta palabra, no para desmerecer el ministerio profético, porque sé que hay profetas verdaderos y de corazón. Y el Señor me dijo, mis siervos están clamando. Pero necesitamos mirar este tema muy importante y abrir los ojos, porque si el Señor nos encerró, es porque el Señor, mis amados, nos quiere hablar. Y creo que viene una reforma fuerte para el ministerio profético. La Biblia habla de que el profeta tiene que edificar, exhortar y consolar. La Biblia dice, no menospreciéis las profecías. La Biblia dice en Amós 3:7 que Dios no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, discúlpenme, ¿no es cierto? Pero parece que acá en esta parte se saltearon un poquito, porque hay muchas cosas que pasaron y que están pasando que no le acertaron muy bien los profetas. Así que, pero hay una palabra más que golpea mi corazón de una manera fuerte, y es que en Jeremías 23:22 dice la palabra del Señor, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Está hablando de que el problema del profeta es el secreto. Y yo creo que hay una convocatoria masiva a todos los que alguna vez profetizaron a volvernos al secreto. Y me incluyo. De alguna manera u otra estamos llevando un ministerio público o un ministerio al exterior con mucha más importancia que el ministerio íntimo y la administración privada al Espíritu Santo, que lo necesitamos más que nunca. Más que nunca. Yo no sé si en tu iglesia o en nuestra iglesia o en las iglesias que tú conoces se levantó algún profeta que te diga, pastor, el año que viene
las iglesias se van a cerrar por cuarentena porque hay un virus que va a comenzar a traer muerte en las naciones. ¿Te dijeron eso? ¿Te hablaron eso? ¿Te lo mostraron en algún sueño? Nosotros tuvimos pequeños pantallazos. Y este es un mensaje de autorreflexión, ¿eh? No es una crítica hacia afuera, es hacia adentro, ojo. Entonces, ¿cómo necesitamos que realmente los profetas, escúchenme, vuelvan al secreto con todos? Y que nos traigan palabra de Dios. El pastor continuamente lleva un ministerio hacia afuera, es la verdad. Tiene que estar con las ovejas, tiene que estar con la gente, tiene que estar con la necesidad, tiene que andar de aquí para allá, tiene que moverse. Y el profeta lleva un ministerio más encerrado, más hacia Cristo. ¿Y cómo necesitamos ese ministerio que hoy esté funcionando al rojo vivo, lleno de la unción? Como necesitamos el ministerio del evangelista, conmoviendo nuestras calles, nuestras plazas, conmoviendo nuestros lugares de concentración, y necesitamos el ministerio del maestro, destapando los oídos del pueblo, y necesitamos el ministerio pastoral, conteniendo, agrupando, organizando la iglesia. Necesitamos el ministerio del profeta también, amonestando. Y lo voy a decir así, iglesia, este es un llamado de atención a los profetas, para que vuelvan al secreto. Porque el Señor dice, yo no tengo problema en mostrarle lo que va a venir. El tema es que nadie quiere estar conmigo en el secreto. ¿No será que nos hemos encariñado demasiado con el púlpito y nos estamos olvidando del cuarto de oración? ¿No será que estamos saliendo demasiado y nos estamos olvidando de estar con Él? Pero si estos profetas hubieran entrado en mi secreto, habían hecho oír a mis siervos la voz. Necesitamos profetas que se levanten y que se vayan de rodillas al cuarto de oración. De repente nos tomó por sorpresa y van a ser 3 semanas y media que va a estar cerradas las iglesias ya. No nos dijeron nada. Todas las profecías que hemos podido ver de los grandes profetas que profetizan a naciones, profetizaron muy errado. De tan errado que profetizaron, creo que hoy ya ni siquiera en Facebook Live salen para decirnos, le erramos en esta. ¿Será que la palabra no hará nada Jehová sin antes de mostrarle a sus siervos los profetas? ¿Es palabra de Dios o es una interpretación nuestra de que Dios realmente, cuando va a hacer algo, se lo va a comunicar a la iglesia? Y yo recuerdo que en enero comenzamos a hablar de estas palabras. Sabíamos que venía un tiempo difícil. Así es. Puede ser que haya profetas que perdieron el número, pero podemos volver. Y me incluyo, podemos volver, podemos entrar nuevamente, porque el Señor nos encerró para llevarnos al secreto. Ahora, necesitamos ese ministerio. Este es un llamado al ministerio profético de la iglesia, a los que profetizaron. Profetas, hay que desempolvar el altar del secreto y entrar. Los necesitamos, los pastores los necesitamos. Los pastores que tenemos el llamado a pastorear necesitamos esa palabra, ese don. La iglesia necesita ese don. Funcionando al 100%, como cuando termine la cuarentena vamos a necesitar el ministerio evangelístico, totalmente apasionado por el Espíritu, llevando multitudes a Cristo, porque nos va a quedar un territorio abonadísimo. Así que miren, encontramos que vivimos en un tiempo donde decir, así dice el Señor, es fácil, pero que lo que diga se cumple es difícil. Y necesitamos voz de Dios. Yo miraba y buscaba profecías sobre el 2020. Googlealo ahí en el Chrome o si no en el YouTube. Profecías sobre el 2020 del COVID-19. Nada, hermano. Nada. Una mujer solamente. Una mujer que habló clarito de esto.
Y después sí había un joven que el Señor le mostró en una vigilia copas de ira y qué sé yo, pero era lo mismo que Apocalipsis. Necesitamos claridad. Esta mujer fue muy claro y lo dijo. No sé en qué tiempo. Luego vi a otros profetas más anunciar sobre algo, pero muy pocos de la cantidad y del movimiento profético que hay y que hubo, una reforma profética muy fuerte en las iglesias evangélicas. Lamentablemente se está perdiendo la intimidad con el Señor. Y esta intimidad que se está perdiendo afecta a la iglesia, porque la iglesia requiere de ese don profético funcional. Y me hacía acordar al rey Acab, que lo tenía preso a Micaías, y cuando viene Josafat le dice, vamos a ir junto a la guerra, pero que algún profeta nos diga primero. Y entonces todos los profetas comenzaban a decirle, ve rey Acab, porque ganarás la batalla, Dios estará contigo, Jehová entregará a tus enemigos. Entonces Josafat se da cuenta de que estaban hablando sonceras y le dice, ¿no tienes a alguien que hable de parte de Dios acá? Y entonces Acab le dice, tengo a uno, pero ese nunca me habla cosas buenas. Así que si la palabra va a ser dura, si la palabra profética va a venir dura, que venga dura. Que venga dura, lo necesitamos. Es una palabra que va a ministrar nuestras vidas. Pero necesitamos que se hable palabra de Dios en este tiempo. Pastores, comencemos a fomentar la intimidad y el secreto dentro de la iglesia para que comience a haber más revelación. Porque se vienen tiempos difíciles y vamos a necesitar directivas claras. Y necesitamos estar conectados a lo que Dios quiere hacer. Pero aún más allá de eso, cuando decimos voz de Dios y no de hombre, dice la Biblia en el libro de Pedro, hay una palabra muy preciosa que es la que ministró también mucho mi vida y creo que va a ministrar tu vida también. Dice que de todas las profecías que hay, y yo creo que ustedes se van a poner de acuerdo conmigo, de todas las profecías que hay, nosotros tenemos como iglesia la profecía más segura. Tenemos la profecía que es la más clara de todas y que tenemos que estar atentos para oír esa palabra. Entonces, en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Amén, aleluya. O sea que si fallan los profetas, gloria a Dios que tenemos esta profecía, a la cual hacéis bien en estar atentos. Claro, siempre y cuando estemos atentos. Siempre y cuando estemos atentos. Si no estamos atentos, la Biblia igual no puede ayudarnos. Atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este es un lugar oscuro donde no hay muchas luces. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que tenemos que hacer esto. Hay una supremacía, hay una diferencia enorme entre la palabra que hay de parte de los hombres y la palabra que hay de parte de Dios en las Escrituras. Así que queremos que ustedes entiendan esto. Y cuando la Biblia habla de que la profecía no fue traída por voluntad humana, que la Biblia no fue traída por voluntad humana, la palabra de Dios no fue por voluntad humana, es porque Dios sabía que en este tiempo íbamos a necesitar palabra de Dios. Así que yo quiero que veamos algunas razones de por qué tenemos que buscar la voz de Dios en las Escrituras y guardar las profecías de los hombres, no menospreciarlas, pero estar atentos, con el oído atento a lo que Dios quiere hablarnos en las Escrituras. Es tremendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo y creo que tenemos que volvernos a las Escrituras. Tenemos que volverlos al así dice el Señor. ¿En qué versículo? Así dice el Señor. ¿En qué libro? Así dice el Señor. ¿En qué capítulo de las Escrituras? Es ahí donde nosotros vamos a encontrar paz en nuestros corazones.
decir así dice el Señor y luego que no pase nada y salir ileso es simplemente válido en este tiempo donde los profetas pueden decir muchas cosas y salir ileso, pero en el tiempo de la ley, si el profeta hablaba y lo que hablaba no se cumplía, lo apedreaban, era lapidable la condena. Hoy en día tenemos una atrocidad de ministros que dicen un montón de cosas, de profetas que dicen cantidad de barbaridades que no se cumplieron y todavía no le cayó ni un cascote encima. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de gracia. Pero el hecho de que hoy no haya consecuencias no significa que en el futuro, cuando estemos delante de Dios, no las haya. Tengamos en cuenta eso. Entonces tenemos la Escritura, que es la voz de Dios. Quien abre la Biblia, voló mi virome. Quien abre la Biblia, abre la boca de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya, gloria al nombre de Cristo. ¿Y por qué nosotros tenemos que buscar la voz de Dios? Primero, tenemos que buscar la voz de Dios porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Alimento espiritual. Dice Mateo 4:4, dice, Jesús le respondió a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, de toda palabra. Escucha lo que te dice, de toda palabra, palabra dura, palabra correctiva, palabra que te redirecciona, palabra que te disciplina, palabra que te alienta, palabra que te bendice, palabra que te llena, palabra que te ministra, palabra que te corrige otra vez. De toda palabra. Toda la Biblia es útil, es inspirada por Dios y es útil. Y no puede ser desechada, nada es de desecharse. Si la Biblia fuera un manjar, no habría nada feo, todo es rico. Solamente que nosotros tenemos que aprender a sentirle el gusto a la Escritura, leyéndola cada día. Y hay algo que quiero resaltar acá. Vamos a meditar un poquito en que la palabra de Dios de Dios alimenta nuestras vidas espirituales. Es un alimento para nuestra vida espiritual. Escucha esto. Cuando Dios creó todo, lo creó por medio de la palabra. Creó el cielo y la tierra por medio de la palabra, la vegetación, los animales, los peces del mar por medio de la palabra. Pero cuando creó al hombre, no lo creó por medio de la palabra, sino que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero no lo creó por medio de la palabra. Lo creó por medio de una acción y luego le sopló. Pero cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, no está hablando de la palabra vivir de existencia, está hablando de vivir, de disfrutar o de fortalecerse o de poder tener una vida plena. Y está diciéndonos otra verdad impresionante, que la palabra de Dios es lo que va a darnos verdaderamente una vida, si no es como que somos zombies. Y después que sopló, fue el hombre un ser viviente. Fue solo un ser viviente. Pero cuando la palabra de Dios, hablándole allí en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, es cuando Dios se dirige al hombre. El hombre es un ser viviente y se dirige al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Lo que le está diciendo es que solamente cuando obedezca la palabra realmente va a estar vivo. Por eso es que aquel que desobedece la palabra muere espiritualmente. Entonces es importante saber que cuando uno nace en esta vida espiritual, como cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando uno nace con algunos instintos naturales que traemos en nuestra vida espiritual. Estos instintos son que deseamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida para nosotros. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Por eso Jesús le dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que la muerte espiritual del cristiano se debe a la ausencia de alimento espiritual.
Y ese alimento es básicamente una Biblia abierta en la casa, leída, creída, obedecida, practicada. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos abrir las Escrituras. Si pudiéramos tratar la Biblia como tratamos a nuestro celular, si pudiéramos leer la Biblia como yo digo siempre esto, como las mujeres examinan una cartilla de Avon o de Gigot, no sé, con los nombres actuales, de Natura. Las examinan, la olen. Si pudiéramos examinar la Biblia con la misma pasión y el deseo de encontrar un tesoro, ¿no? Tremendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Necesitamos volver a las Escrituras. La palabra de Dios alimenta nuestras vidas espirituales. A veces la voz del profeta, al darnos una profecía, nos deja medio en duda, medio, ¿qué será que me quiso decir? ¿Será que me está hablando a futuro? ¿Será que me habló de lo que pasó? ¿Será que me habló de lo que tengo adentro? Pero la palabra de Dios ministra directamente a nuestro corazón. Y es necesario volvernos a las Escrituras, abrir la Biblia. El Salmo 119, 103 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjese que en medio de esta crisis mundial, la palabra de Dios es clara. En los últimos tiempos vendrán plagas. Y dice que tenemos que estar erguidos. Así que el Señor no nos dejó a oscura. Estamos con la palabra de Dios profética más segura. Comparando esto con los profetas, no encontramos nada más que esto, más claro. Volvámonos a las Escrituras. ¿Cuántos pueden decir amén? Me vuelvo, pastor, yo me vuelvo a las Escrituras y voy a comenzar a leer en este tiempo que me queda de cuarentena hasta el 13 de abril. Voy a leer la Biblia todos los días. Así que miren, ¿qué más hace la palabra? La palabra de Dios, dice la Biblia, ¿sí? ¿Por qué tenemos que buscar la voz de Dios? Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, no vuelve vacía. Miren lo que dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. El éxito de la consejería pastoral se encuentra en aconsejar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, aunque al aconsejado le parezca que lo que se le está diciendo es muy duro, que se arregle con Dios. El éxito de la predicación pública se encuentra en predicar lo que Dios dice, aunque muchas veces la iglesia diga esta palabra es muy dura. El éxito de la palabra profética es que la palabra profética concuerde, sincronice, se acomode completamente a lo que Dios ya dijo en su palabra, porque la palabra profética no puede contradecir la profecía más segura que es la Escritura. Y es ahí donde tenemos un problema. Nosotros somos más buenos que Dios. Queremos no decir la verdad por no perder gente. Queremos no decirle a la gente que está en pecado y en fornicación: arregla tu vida porque te irás al infierno, porque la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrarán los fornicarios. Entonces dicen: pastor, usted es muy duro, me voy con uno que sea más liviano, que me bendiga y me haga prosperar. Entonces se van para esos lugares y la gente corre donde se le dice cosas livianas, pero no donde se le ministra la verdad. Y necesitamos decirle la verdad a la gente, aún con el riesgo de perderlos, pero de perderlos diciéndoles la verdad. A veces es necesario perderlos diciéndoles la verdad que ganarlos con mentira. Y es ahí donde usted y yo cumplimos una función importante. La palabra de Dios no vuelve vacía. Hablar la palabra de Dios nos garantiza el éxito seguro. No inmediato, pero seguro. La palabra de Dios es una semilla que es sembrada en el corazón, y aquel que tiene un corazón humilde a la larga da fruto al 100%. La palabra de Dios no vuelve vacía. Yo utilizo algunos versículos que le digo yo son versículos granada. Son como bombas. Cuando alguien dice algo, yo suelto un versículo y arreglate con la Biblia. Y entonces ahí inmediatamente la palabra comienza a hacer efecto. Y entonces la persona comienza a meditar que es Dios quien le está hablando. No es el pastor solamente, sino que es Dios a través del siervo. Entonces necesitamos saber que la palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Por ejemplo,
Si tú tienes a alguien en tu casa, algún hijo tuyo que es rebelde, dile, simplemente recítale la palabra. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Y suelta la palabra y la palabra saldrá, entrará en su oído y no volverá vacía. A la larga hará lo que el Señor quiere hacer. Va a ir quebrando estructura, porque dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Quebranta la piedra, quebranta la piedra. Así que necesitamos saber que el éxito de nuestra consejería, el éxito de nuestras predicaciones, el éxito de nuestras profecías, éxito bajo los estándares de Dios, no el éxito bajo los estándares de la cristiandad de este tiempo, sino éxito bajo los estándares de Dios, como en el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe no nombrados en este tiempo, que fueron muertos a espada, aserrados, que andaban de cueva en cueva, el mundo no era digno de ellos, que murieron de hambre, a muchos con hambre. Mira qué tremendo, eso no se predica hoy en día. Entonces necesitamos con todo el corazón proclamar la palabra de Dios a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, hablarles de Cristo y hablarles lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué más es importante la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones? Porque la palabra de Dios es la única que puede penetrar todas las capas que tiene el corazón y discernir los pensamientos y entrar hasta el secreto del alma. No hay bisturí en un consultorio o en una sala de operación o quirúrgica que entre hasta donde entra la palabra de Dios. Dice el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, o sea, no hay nada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice el mismo versículo, pero en la Biblia Dios habla hoy. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendirle cuenta. Esa palabra es poderosísima. Es decir, que cuando una persona es dura de corazón, tiene corazón de piedra, de diamante, suéltale una palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios de yo siento o el Señor me dijo, no, sino dile lo que está escrito. Cuando alguien está cansado, dile Mateo 11:28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y deja que la palabra de Dios comience a hacer el efecto. Y si alguien está en medio de la batalla, decile Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comienza tú a darle palabra de Dios. Si tú encuentras a alguien que está desamparado, que tiene problemas legales, Salmo 140:12, dice la palabra del Señor, Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Comienza a darle palabra de Dios, y la palabra de Dios comenzará a penetrar. Donde la consejería fracasó, la palabra de Dios seguirá penetrando. Donde el reto de papá y mamá fracasó, la palabra de Dios seguirá penetrando. Donde la predicación o quizá la proclamación humana fracasó, la consejería humana fracasó, el mensaje motivacional fracasó, la palabra de Dios comenzará a abrirse paso entre la estructura, los paradigmas, los protocolos, los sistemas de valores, los pensamientos, las fortalezas, entrará hasta lo profundo del alma y va a comenzar a convencer y a hacer algo poderoso. Desde adentro el Señor comienza a cambiar por medio de la palabra. La palabra de Dios es el secreto del discipulado. El discipulado es palabra viva. Tremendo. Entonces, mire, voy a ir terminando porque tenemos que orar. ¿Por qué más nosotros tenemos que
volvernos a la palabra de Dios, que es voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Dijimos que es porque es un alimento para el alma, dijimos que es porque la palabra no vuelve vacía, dijimos también que es porque la palabra penetra lo profundo del corazón del hombre, pero hay algo más, es porque la palabra es la única guía profética más segura que necesitamos en este tiempo. Es decir, que sobre la profecía de los profetas, la palabra profética que es la Biblia es lo mejor que tenemos. Y lo voy a volver a leer en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Listo, ahí me quedo. Más segura. Es decir, que uno puede dudar de la palabra profética de los hombres, pero jamás de las Sagradas Escrituras. Y cuando el Señor le dice a sus discípulos, le dice de una manera poderosa, le dice, porque ni una jota ni una tilde pasarán de la ley sin que todo se haya cumplido. La jota era la letra más pequeña del alfabeto griego, muy pequeñita. Y el tilde era una rayita muy chiquitita que se le hacía a las letras para diferenciarlas entre sí. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor es, quédense tranquilos, que hasta los puntos y las comas de todo lo que se habló en la palabra se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces tenemos una seguridad impresionante. No tenemos por qué caer en pánico, ni caer en caos, ni caer en una psicosis social de qué está pasando, dónde vamos a terminar todo, qué es lo que está sucediendo, por qué esto no se soluciona, o no caer en ese pánico de encierro, sino todo lo contrario. Tenemos que estar alegres, porque el Señor ya nos habló de que estas cosas van a pasar. Y Él ya nos dijo que en los últimos tiempos pasarían todas estas cosas. El Espíritu Santo nos habló de que estas cosas iban a ser así. Y tenemos que levantarnos hoy más que nunca y predicar el Evangelio del reino de Dios. Confrontar con el mensaje, aunque el mensaje sea duro, hay que confrontar. Hay que salir al frente como iglesia y decir la verdad. Hay mucha gente que no va a querer oír, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra comisión en la tierra. Necesitamos levantarnos y no mirar esto como algo nuevo, como algo, ¿qué será que está pasando? Cuando la palabra profética más segura, las Sagradas Escrituras, donde los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ya nos adelantaron. El mismo Jesús en Mateo 24 dijo que en los últimos tiempos sucederían todas estas cosas. Y lo que sigue es un poco más fuerte todavía, porque habrá persecución. Lo que sigue es un poco más fuerte todavía. Dice, el amor de muchos se enfriará. Lo que sigue es mucho mejor todavía. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Entonces encontramos que todo esto no debe por qué asustar a la iglesia. Si asusta a la iglesia es porque la iglesia tiene la lámpara, que es la Sagrada Escritura, la tiene apagada. Tienes tu Biblia cerrada en la mesita de luz y tienes que abrirla, tienes que leerla, tienes que decirle, Señor, dame paz. No hay nada que te pueda dar mayor paz que una palabra de Dios en tiempos de crisis. Y cuando encontramos que Jesús ya dijo todas estas cosas y los profetas lo anunciaron, estamos seguros de que vamos por el camino que Él nos trazó. Y si Él nos trazó un camino, es porque Él sabe que de este camino nosotros podemos seguirlo. No nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar. No pondrá una carga que nos aplaste en medio de la situación. Si el Señor permitió esto es porque la iglesia puede. Tú y yo que somos iglesia podemos. Y en este tiempo hay un avivamiento en los cultos familiares. Satanás quiso cerrar los templos con esta intención de frenar la voz, y hoy se levantó un avivamiento de cultos familiares, de himnos, de alabanzas, de cánticos, de danza, de gloria, de glorificación, y la iglesia está volviendo a los inicios, como la iglesia comenzó siendo iglesia de casa, iglesia de familia, iglesia de barrio, ahí está. Así que estamos creyendo con todo el corazón de que todo esto es para bien, pero siento en mi espíritu, en mi corazón, orando todo este tiempo de que no solamente esta cuarentena va a pasar y vamos a volver a los cultos públicos, sino que tenemos que volver con otra óptica, tenemos que volver
con una dirección más clara, centralizando nuestro mensaje en la cruz, en Cristo, en lo que Él hizo allí en el Calvario. Volvernos y dejar los mensajes de prosperidad y los mensajes de esos mensajes que solamente apuntan a la bendición de Dios y no al Dios de la bendición. Mensajes que te llevan a las manos de Dios, pero simplemente te dejan en la tierra. Hay que volver a los mensajes con los cuales hemos crecido, los que nos formaron, esos mensajes que eran duros, pero nos hacían bien. Necesitamos hoy más que nunca que la iglesia comience a predicar de la venida de Cristo. Mire, yo tengo una paz en mi corazón porque antes de que la cuarentena comience salimos a la plaza 4 días en Cotelay y hablamos de la venida de Cristo, hablamos del juicio, hablamos de la muerte, hablamos de lo temporal que somos como seres humanos. Y el Señor puso paz en mi corazón todo este tiempo. Pero creo que el Señor nos está llamando a una reforma en los altares de predicación. Y nos está llamando también, está llamando y está exhortando a los profetas a que vuelvan a encontrar la dirección del secreto, porque no creo que el Señor no quiera revelarles nada, sino creo que los secretos, los altares de secreto están olvidados. Volvamos en este tiempo a la palabra de Dios con todo el corazón. Iglesia, necesitamos volvernos y exhortamos a aquellos profetas que han hablado de parte de Dios tantas tonterías, a que se arrepientan de corazón, porque un día el Señor les va a decir: yo a ustedes no los conozco, ustedes han profetizado en mi nombre, pero yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son, nunca los he visto. Es más, volvámonos a la palabra de Dios. Hoy necesitamos que la palabra de Dios vuelva a tomar el lugar principal en nuestros altares. Es bueno yo soy una persona que me gusta sentir la presencia de Dios y las experiencias del Espíritu son muchas. Pero volvamos a la palabra de Dios en este tiempo con todo el corazón. Iglesia, el Señor nos encerró para decirnos esto. Nos estamos perdiendo del secreto. Volvamos a la oración. En la palabra, cuando yo había leído la palabra que el profeta Jeremías le decía: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les había hecho oír mis palabras. Conmovió mi alma, mi espíritu se conmovió, porque dije: Señor, tan lejos estamos del secreto. Y cuando leí el profeta Amós diciendo: Jehová no hará nada sin antes decirle a sus siervos los profetas, yo dije: Señor, ¿en qué tiempo estamos? Volvámonos en este tiempo. Busquemos al Señor. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si nos levantamos y hacemos una campaña de leer la Biblia? Una campaña de leer Judas, de leer Mateo 24, de leer Apocalipsis, de leer los evangelios y de leer lo que el Señor dijo que está pasando. Volvámonos al Señor con todo. ¿Qué te parece si hoy comenzamos a orar? Ya comenzamos a orar. Qué tremendo. Yo siento una unción muy preciosa. Siento una unción muy preciosa sobre cada uno de nosotros ahí, los que están también conectados. Gracias por sus palabras. Estamos orando. Oramos por Claudio Cantero, por Nilda Vallejos, por Joana Medina. Oramos por Hilda Carabajal. Oramos por ustedes. Oramos y declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder que hay a través de la unidad en la oración, y todo lo que piden al Padre en unidad yo lo haré. Nos ponemos de acuerdo en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que están ahí conectados, los que están recibiendo la palabra. Aleluya, aleluya. Dile: Señor, hoy yo quiero volverme a las Escrituras. Hoy yo me vuelvo a la palabra. Hoy yo me vuelvo a la palabra. Abraza tu Biblia con todo el corazón. Hay países donde no se puede tener una Biblia, pero tú la tienes allí. Volvámonos a la palabra hoy más que nunca. Comienza a recibir en esta hora, Padre. Venimos delante de ti con humillación. Venimos con quebrantamiento. Venimos delante de ti en este momento con toda nuestra fuerza. Y te pedimos perdón si en algo nosotros hemos fallado. Te pedimos perdón, nos humillamos delante de tu presencia. Nos humillamos, Señor. Y te pedimos que nos direcciones. Te pedimos que nos guíes. Te pedimos que nos muevas en este tiempo, Padre Santo de la gloria, a hacer tu voluntad. Bendigo la vida, Señor, de Lidia Graciela Rodríguez, la vida de Marta Amarillo, Padre. Espíritu Santo,
Bendigo la vida de Juan Garnica, de su esposa Delia. Recibe en esta hora la unción del Espíritu Santo ahí levantándote. Aleluya. Bendecimos la vida de Paulo Barnoski, Señor, en esta hora, Padre. Bendecimos la vida de María Belén, Dios amado, en esta hora. Cena con tu Espíritu Santo, aleluya. Comienza a leer las Escrituras. Levántate en esta hora. Levántate en esta hora y dile: Señor, yo me vuelvo a tu palabra, me vuelvo a tu palabra, me vuelvo. Que el Señor ponga en nosotros la nobleza que hubo en Berea. Cuando Pablo le predicó, ellos se fueron a las Escrituras a escudriñar, a mirar si era así como se le estaba diciendo. Bendigo en esta hora, Padre Santo de la gloria, a cada uno de mis hermanos. Bendigo a Nilda, Señor, a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados. Bendigo, Señor, su vida en esta hora, Padre. Aleluya. Y nos unimos. Sabemos que pronto todo esto termina. Pronto, Señor, ya hay victoria. Ya hay victoria. Vamos, decláralo. Ya hay victoria. Ora Masía Maya Candaraya Soa. Ya hay victoria, ya hay victoria. Hoy nos volvemos con todo el corazón. Hoy nos volvemos a ti, Señor, aleluya. Me buscaréis y me hallaréis. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dice tu palabra. Oro por la vida de Juan, Señor, por el ministerio de alabanza, el ministerio, Señor, aleluya, de salmista que tú has puesto en el corazón de él. Levántalo en este tiempo, aleluya, en victoria, Señor amado. Que los himnos, que las alabanzas comiencen a Señor, a ministrar el corazón del pueblo. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Solamente a ti te damos gracias. Gracias por tu palabra que abunda. Gracias porque no nos dejaste con hambruna espiritual, sino que nos hablas, nos bendices, nos llenas, nos alimentas, nos levantas en victoria. Gracias, Señor amado, aleluya. Nos fortalece, estamos fortalecidos, aleluya. Estamos en este tiempo siendo fortalecidos por la palabra, siendo fortalecidos por lo que tú nos hablas, nos direccionas, nos amonestas, nos exhortas, nos lleva a temerte, nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bendigo a mis hermanos que están ahí en contacto. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Es mi deseo que todo lo que el Señor nos ha prometido en este tiempo podamos recibirlo en fe. Sabemos que por la fe y la paciencia se hereda la promesa. Así que estamos contentos. Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos están preparados? Volamos con el Señor. La novia dice: ven. Pero si el Señor nos da más tiempo, aprovechemos ese tiempo para predicar de Cristo. Mira la economía, Señor, de Carmen Exnac. En el nombre de Jesús los bendigo. Señor, una sabiduría, una mayordomía, una sabiduría administrativa sobre toda la familia. En el nombre de Jesús, que lo poco, lo mucho que pongas en sus manos, ellos con sabiduría de Dios lo hagan crecer. Fortaleza para trabajar. Sabiduría para tomar decisiones en los negocios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Que el Señor los bendiga. Nos reencontramos el día sábado a las 21 horas. Horario de culto, horario de prédica. En ese momento vamos a compartir otra palabra. Gracias a todos los que están ahí.